Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Nuestro invitado de esta noche, tenemos el gusto de recibir a Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, un gusto de estar con ustedes compartiendo un poco del quehacer municipal y la realidad nacional del país. Así es, estaremos hablando de ello y por supuesto también del tema FODES y otros temas importantes para las municipalidades. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, alcalde, esta iniciativa de pasar del 10% que corresponde por ley a las municipalidades al 1.5%, ¿de qué forma impacta a los municipios? En el entendido que hay diferentes tamaños de alcaldía, los fondos que reciben cada una, pues obviamente son diferentes y que mucha gente en el gobierno o en otros sectores dice, miren, no deberían de depender las alcaldías exclusivamente del tema FODES, sino que para ello realizan otro tipo de obras o los impuestos municipales. Bueno, es difícil la situación que viene, el tema de tener el FODES del 10% al 1.5% representa un retroceso en el desarrollo local. Digo retroceso porque al recibirse menos dinero, será menor la cantidad de obras que se podrán ejecutar en cada uno de los territorios. Para el caso San José Villanueva, en números redondos, recibe más o menos $100,000 mensuales de FODES. Esto implica que ahora recibiríamos $15,000, con lo cual es una reducción difícil de poder superar, sobre todo cuando tenemos un costo de operación que anda entre $70,000 y $80,000 mensuales. Si nosotros recibimos $15,000 y logramos recuperar en un buen mes, recoger de tasas más o menos $15,000, estamos hablando que logramos tener $30,000 para una operación de 80. Y por ley, las municipalidades no podemos ir a la banca y pedir un crédito para poder trabajar en lo que corresponde a gasto común o a gasto corriente, sino que los créditos que las municipalidades pueden solicitar y que se garantizan con el FODES están destinados exclusivamente para la obra civil, para poder trabajar y para poder construir. Que efectivamente el FODES, cuando fue creada como ley, el FODES permite dos aspectos. Uno es el trabajo de campo, el trabajo territorial en obras de infraestructura, que el mismo artículo 5 de la ley FODES establece en qué se puede utilizar. Y además el 25% de ese monto total se puede ocupar. La mitad para el pago de salarios y la otra mitad para los gastos de funcionamiento. Es que eso le iba a decir, hay gente que dice, pero es que los alcaldes utilizan el tema FODES para pago de planilla y eso es ilegal. Y eso está contemplado también, como usted menciona, un porcentaje para ello. Claro, lo que pasa es que de leyes muy pocas personas llegan a saber. Desafortunadamente, cuando hacemos un ruido y a veces es un ruido equivocado y no lo hacemos con un fundamento de ley. Dice, por ejemplo, la ley FODES que se permite el trabajo en construcción de caminos. Entonces, si nosotros vamos a hacer 200 metros lineales en una colonia, en un pasaje, vamos a comprar la piedra, vamos a comprar cemento, vamos a comprar tierra, pero la calle no se hace sola. El personal necesario para que pueda hacerse esa calle también se paga de FODES. Entonces, sí permite que se pueda pagar salarios. Lo que pasa es que no lo dice tal cual, sino que está incluido en un universo del artículo 5, que dicho sea de paso, ahora con esta nueva oficina de la Dirección de Obras Municipales, prácticamente las funciones que esta dirección va a tener las han copiado y pegado del artículo 5 de la actual ley FODES. Entonces, esto pues va a mermar la autonomía municipal, porque ahora sobre la autonomía municipal y la decisión que tiene el pueblo junto al Consejo Municipal de decidir la priorización de obras, la ejecución en el tiempo de las obras, ahora ya no lo hacen las alcaldías,
sino que hay que ir a una oficina que, dicho sea de paso, hasta este momento no se conoce dónde está ubicada. Hay que presentar proyectos que, dicho sea de paso, no se sabe cómo se van a presentar. Todavía no hay una claridad en cuanto a qué vamos a hacer. Vamos a presentar una carta donde vamos a determinar las obras y esta institución llegará a hacer las carpetas técnicas o las van a hacer las alcaldías. Y no es que se presenten y todas van a hacerse. Entiendo que van a evaluar los proyectos y decir, este sí, este no. Correcto. Y además, leyendo el tenor de la ley que da origen a la Dirección de Obras Municipales, llamada DOM en la misma ley, a mí me llama la atención que dice que va a recibir el 3% del presupuesto de ingresos del Estado. Antes decía el 3.5 y ahora vi una nueva versión que decía el 3. Quiere decir que entonces el FODES sería ya no el 10, sino que sería el 4.5, porque esta oficina recibiría el 3% y las alcaldías el 1.5. Y el otro 5% se lo ahorra el Estado y lo invierte en otras de las necesidades que pueden tener. Esto, sin duda, pues que genera, al final, como yo lo he interpretado, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y está comprobado en todas las latitudes del mundo que la centralización no es una opción, que el Estado per se, no solo en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, el Estado per se tiene unos niveles de burocracia que hacen que la centralización no sea una solución. Por eso es que en El Salvador, desde hace más de 30 años, se han venido descentralizando los proyectos, porque no existe una oficina que tenga la capacidad técnica para llevar tantos proyectos a la vez en una misma ejecución. Le pongo el ejemplo, siendo conservador, que cada alcaldía del país, siendo 262, llegásemos a esta oficina con 5 proyectos en la mano, son casi 1.600 proyectos que este señor director y la junta directiva, que son los únicos que van a aprobar y que van a denegar, van a tener que resolver y van a tener que contratar, van a tener que supervisar, van a tener que ejecutar y van a tener que liquidar. Incluso llama la atención que, hablando de controles, porque mucho se dice que los alcaldes han desarticulado el uso del FODES, que se ha abusado del uso del FODES, la ley es clara. Todas las alcaldías debemos seguir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la ley LACAP. Y la Corte de Cuentas, cuando hace su trabajo de auditoría, lo primero que verifica es el cumplimiento de los procesos que la ley establece. Si la Corte de Cuentas y el equipo auditor encuentra errores en los procesos, sanciona administrativamente o patrimonialmente cuando así es el nivel de la falta que se comete. Ahora esta Dirección de Obras Municipales adquiere un régimen especial para la contratación. Va a obviar lo que corresponde a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y va a poder adquirir de una forma exclusivamente diseñada para esta dirección, buscando que los proyectos sean más ágiles. ¿Licitación o una contratación directa? Pues no lo establece incluso la misma ley, sino que le van a poder asignar este proyecto X del municipio 1 a quien quieran, sin seguir ningún patrón de una ley que está previamente establecida. Entonces, probablemente, así como es el salvadoreño, si ahorita que hay controles se dice que hay corrupción, cuando no hayan controles, pues la corrupción será multiplicada. Creo que los mecanismos de control, y yo siempre lo he dicho, yo estoy a favor de que a los alcaldes, a los consejos municipales, se nos pida cuentas, que rindamos cuentas, que nos pongan todos los mecanismos de control que consideren oportunos para que se garantice el buen uso de los fondos públicos. La Corte de Cuentas hace un excelente papel. Yo le puedo contar de anécdotas de auditorías que a mí la Corte de Cuentas me ha hecho, que me han llegado a buscar cosas inimaginables, pero ese es el trabajo de los auditores. Y aquellos alcaldes que han metido la mano en los fondos municipales para un beneficio propio, muchos de ellos ya están incluso tras las rejas. Entonces, si dejamos que la institucionalidad funcione y le damos incluso herramientas a la... Fortalecerla. Claro, por supuesto. Y una inyección de capital a la Corte de Cuentas para mejorar incluso sus sistemas de adquisición de datos. Pero esta es sin duda un momento histórico en el país en el que para las alcaldías va a representar serias dificultades. Y sobre todo porque entonces ya no seremos ejecutores de obras,
que es para lo que la gente nos elige, sino que básicamente nos vamos a tener que limitar a reparar lámparas de alumbrado público, a prestar servicios de mercados, a recoger basura y nada más. Ahora, alcalde, este tema, a su criterio, pasa por un tema de falta de fondos, que el gobierno no tiene fondos y por eso no lo puede erogar, o es un tema de control de lo que se hace en el país. Pues mire, yo creo que dinero en el Estado hay, porque siempre escuchamos de las autoridades competentes que se mejoró la recaudación, que incrementó el ingreso, que crecieron las remesas, y nunca escuchamos que la economía va para atrás. Por el contrario, el país, según lo que se dice y leemos en noticias, el país va para arriba. Entonces quiere decir que ingresos hay en el Estado. El mismo presidente de la República lo ha dicho siempre, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Y en años anteriores el dinero ha alcanzado para que se le pueda entregar a las municipalidades oportunamente el pago del FODES. En algunos momentos siempre ha habido atraso. Circulan videos en redes sociales donde el mismo Nayib Bukele, cuando era alcalde, exigía que se entregara el FODES. Al punto que él, siendo alcalde, sabe de la necesidad que se tiene en cuanto al FODES. Prueba de ello es que en el plan de gobierno que le presentó al país, el plan Cuscatlán, ofreció incrementar el FODES en el 2%. Y no era una promesa, a mi punto de vista, hacia los alcaldes. Porque los alcaldes al final eran 262 votos. Era una promesa hacia el desarrollo local, hacia la población. Si ahorita usted tiene esto, 2 puntos más y eso le va a garantizar a su comunidad un aumento en las obras. Ahora nos damos cuenta que ya no es así, sino que del 12 anunció que lo iba a recortar al 6, fue lo que dijo en el mes de marzo, y ahora que estamos ya en el mes de octubre, nos vamos con la sorpresa que probablemente llegamos al 1.5%. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Acompáñenos, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Alcalde, escuchaba a un edil de Nuevas Ideas decir que era una oportunidad, decía, de ponerse creativos para cómo captar recursos ahora que el FODES pues, sería reducido a 1.5%, decía, creativos en la forma de recolectar más impuestos, de optimizar los recursos o de buscar cooperación internacional, decía. Podría pasar una opción así, decía. Bueno, esto sin duda que así corresponde. El salvadoreño particularmente creo que se caracteriza porque en épocas de crisis logra encontrarle soluciones a los problemas grandes. Pero reitero que llenar un hueco tan grande, y es que desconozco de qué municipio sea ese alcalde y la necesidad que tenga del FODES, porque recuerdo en Comures se hizo un estudio para validar la dependencia del FODES en el presupuesto de ingresos de las 262 alcaldías del país. Y así como, por ejemplo, para la alcaldía de San Salvador, el FODES es, creo que menos del 10% de su presupuesto de ingresos, hay alcaldías en la zona nororiental de San Miguel, Morazán, La Unión, que el FODES es el 99%. Hay alcaldías en municipios pequeños, rurales, que no tienen absolutamente nada, que no generan ninguna actividad comercial y que lo único que logran es vender partidas de nacimiento y vender puestos en el cementerio y que sin FODES no salen adelante. ¿En su municipio cuánto representa? A nosotros nos representa el 72% del presupuesto de ingresos. Alto. Es bastante alto. Mucha gente dice San José Villanueva, pero es que ahí hay condominios residenciales. Y efectivamente sí los hay. Pero a estos condominios la alcaldía no les presta ningún servicio. ¿Son privados todos? Son privados y de acuerdo a la ley están establecidos bajo el régimen de condominios, según la ley de pisos y apartamentos. Entonces, estos condominios recogen su basura, pagan su alumbrado público, tienen su mantenimiento vial y en consecuencia la alcaldía, como no les presta ningún servicio, no tiene por qué cobrarles, sería ilegal. En mis administraciones anteriores socializamos con los 2 condominios que estaban en ese momento una contribución especial para el apoyo al sostenimiento de la función administrativa, apoyo al alumbrado público, porque cuando yo recibí el municipio teníamos 225 lámparas aproximadamente y ahora ya tenemos 1000. Entonces había que ir creciendo. Y efectivamente hay que ser creativos.
he estado leyendo algunas afirmaciones en las que mucha gente dice es que en otros países el Estado no le transfiere dinero a las municipalidades. Y es cierto. Pero vamos a tomar algunos ejemplos. En Guatemala, el pago que cada persona hace de multas de tránsito, de tarjetas de circulación de vehículos, van al municipio de donde reside el dueño del vehículo. Okay. Y con ese fondo, las municipalidades están obligadas a dar el mantenimiento vial. Okay. Entonces, ya hay no es una transferencia que le hace el Estado, sino que ya es por ley. Incluso hay transporte, regula también el transporte en algunos países. Por supuesto, de hecho en Guatemala hay empresas municipales de transporte, Emetra. Ella es la dueña del Transmetro que se llama en Guatemala. Ese fondo lo ejecuta la municipalidad, pero porque tiene una garantía y porque tiene las facilidades económicas que le brinda el mismo gobierno. Hablemos de países más industrializados y más desarrollados que nosotros. En el caso de Sudamérica, el 90% de países de Sudamérica manejan el impuesto predial. Se paga un impuesto por cada metro cuadrado que uno tiene de terreno, sea urbanizado o esté abandonado, sea rural, un solar, como sea. Pero se paga, y se paga a las municipalidades. Entonces, no hay una transferencia del gobierno central. Pero la misma ley faculta a la municipalidad para que pueda tener esos mecanismos que le permitan tener un ingreso. En buen número de países de Sudamérica existe un poder coercitivo que tienen las alcaldías, en el cual cuando tú no has pagado tus impuestos municipales, no podés refrendar tu documento de identidad. Aquí en El Salvador hay gente que tiene años de no pagar los impuestos municipales, que incluso cuando paga el recibo de energía eléctrica, va a la distribuidora o va a la sucursal y solo cóbreme la energía, no me cobre lo de la alcaldía. El banco lo cobra, recibe la plata y la alcaldía sigue chineando esa deuda, que el único momento en el que se vuelve exigible es cuando un ciudadano quiere vender su inmueble, porque el CNR le pide la solvencia. De ahí, para ningún otro trámite, es necesaria la presentación de la solvencia municipal. Entonces, las alcaldías no tienen ese colmillo para poder hacer exigible el pago de sus impuestos. Obviamente, si hay, ante la alta mora que se puede tener, la misma ley faculta a que con el estado de cuenta se presenta a un juzgado de lo mercantil y se puede iniciar un proceso ejecutivo que lleva al embargo de bienes. Antes, en el país que no se entregaba el FODES, ¿cómo subsistían las alcaldías? Bueno, yo para ese tiempo, antes de la ley FODES, yo no era alcalde, pero por lo que he estudiado y por lo que he comentado con un buen número de personas que incluso formaron parte de la ley FODES, la ley se creó por la lentitud con la que avanzaba el país. En aquellos momentos era el Ministerio de Gobernación el que tenía gobernadores y los gobernadores eran el enlace entre el gobierno local y el gobierno central. Así es. Los alcaldes iban al gobernador y ahí se solicitaba un proyecto, arreglar una calle y poco a poco. Pero esto iba a un ritmo demasiado lento, con un presupuesto que no estaba estructurado porque iban saliendo obras al antojo del gobierno en turno, no a la demanda real de la comunidad, y probablemente el alcalde en aquel tiempo decía, yo quiero realizar el proyecto de esta calle, pero quizá el gobernador miraba que era de mayor importancia hacer otra calle y entonces no se hacía la que pidió el alcalde, sino que la que hacía el gobernador. Esta falta de paridad en el desarrollo de los municipios llevó a crear en aquel momento, en el año 88, si no estoy equivocado, la ley FODES. Y esta ley lo que buscaba era designar de una forma equitativa un recurso que viniera de los fondos corrientes del Estado. Así fue como... no a discreción del gobierno, sino de los fondos ya del Estado. Del presupuesto de ingresos. Correcto. Ahí, tal cual lo decía la ley, del presupuesto de ingresos, el tanto por ciento se destina al Fondo de Desarrollo Económico y Social, FODES, y se entrega bajo estos criterios. Tan así que los criterios al día de hoy están tan desactualizados que incluso, y es donde yo he ocupado las plataformas que durante esta semana hemos tenido a disposición para hablar del tema, para pedirle a la Comisión de Asuntos, a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, incluso el mismo gobierno central,
que es necesario sentarse a perfeccionar la nueva ley FODES. Habla de un criterio de población y es el que más pondera para entregar fondos. Se toma como base el último censo nacional, que es el del año 2007. Sí. Por el ejemplo, en el año 2007 San José Villanueva tenía 13,000 habitantes, pero el padrón electoral de las elecciones de febrero tiene 14,000. Entonces ya hay más electores que habitantes según el censo. Entonces ya es un dato irreal. Sí, claro. La otra también es que considero que es necesario priorizar aquellos municipios que necesitan más el FODES y aquellos que no lo necesitan, pues ser solidario con el que lo necesita más, quitárselo a los grandes y mandárselo a los pequeños. Hablo de cabeceras departamentales, de municipios que tienen fábricas, que tienen industrias, y ese no es un dato que un alcalde va a mandar. Ese dato lo tiene el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Okay. Todas las alcaldías tenemos que digitar nuestro presupuesto en el sistema de contabilidad gubernamental. Es decir, que el ministro de Hacienda puede conocer en nada de tiempo cuánto representa el ingreso para las alcaldías. Porque se darán cuenta a la hora de los ingresos cuánto viene por transferencia del Estado, cuánto entra por tasas, cuánto entra por contribuciones especiales y cuánto entra por impuestos. Generar quizás esta discusión podría hacer que, aunque se reduzca el FODES, pero se reparta de manera equitativa. Y creo que aquí sí hay que ser creativos, pero la creatividad debería de empezar en casa. Por ello es que creo que el gobierno central, la Asamblea Legislativa, deberían de verdad de estudiar la ley. ¿Y los irán a llamar? ¿Llamarán a alguna gremial de alcaldes? ¿Los llamarán individualmente? ¿O cómo podrían dar estos aportes a la comisión? Bueno, no sé si gremialmente se pueda, porque Comures a este momento está ausente, aún no se ha hecho elección de nueva junta directiva, desconozco las razones, no sé qué ocurrió al cierre de la administración anterior con Comures. ¿No hay una nueva administración en este momento en Comures? No, no existe, de hecho el edificio está ya sin rótulo, yo he mandado a dejar una nota, yo personalmente quise entregar una y no había nadie. Los consejos departamentales de alcaldes tampoco están funcionando. He sabido por empleados, ex empleados de Comures que ya fueron liquidados, pero no hay una posición oficial. Incluso no se puede disolver la corporación porque, de acuerdo a los estatutos, establece que tiene que haber una asamblea general de alcaldes, aprobar su disolución y nombrar una comisión liquidadora por todos los bienes que tiene, claro, y además la custodia de la información que al administrar fondos públicos debe ponerse a la disposición de la Corte de Cuentas. Pero las autoridades no han dicho, por lo menos que yo haya escuchado hasta el momento, a diferencia de ISDEM y del FISDL, el tema de Comures que vaya a desaparecer. Lo que ocurre es que Comures es una institución privada. Está bajo la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, mientras que ISDEM y FISDL son instituciones gubernamentales. Entonces, gremialmente, pues no creo que vayan a llamar a Comures, puesto que todavía no hay una nueva junta directiva nombrada y la anterior vencía su mandato legalmente el 30 de abril de este año. Pero sí podrían llamar a alcaldes de manera individual. Yo siempre lo he dicho, yo estoy a la disposición de ir donde me llamen y tratar con mi experiencia, o poca o mucha, tratar de aportar ideas que permitan al mismo gobierno ahorrar y transferir de mejor manera los recursos. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Recordarán ustedes que hace ya más o menos unos 5 o 6 años hubo una discusión porque el tema que se pagaba de agua, la cuota de agua para las municipalidades iba a tener una tasa preferencial. Sí. ¿Por qué no hacer lo mismo con el alumbrado público? A partir de un mandato de ley que faculte que la CIGET ordene una tarifa preferencial para las alcaldías en el tema del alumbrado público. Eso sería un ahorro para las alcaldías, sería en beneficio de la comunidad y aportamos todos. Soluciones como esas creo que hay, que se pueden encontrar y que si buscamos las cosas que nos unen y dejamos de ver el tema político y de seguirnos peleando que yo estoy a favor o estoy en contra, vamos a encontrar soluciones. Es momento de concertar. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, alcalde, si esta situación pues entra en vigencia, se aprueba y se da en el caso de su municipio, ¿qué áreas se podrían ver afectadas, que podrían impactar a los habitantes del municipio? Bueno, lo primero que se va a afectar es toda la parte social.
la Dirección de Obras Municipales está retomando o va a llevar a cabo lo que corresponde a infraestructura. Mejoramiento de caminos, por ejemplo, compra de vehículos, todo lo que se refiera a una obra tangible. Sin embargo, las alcaldías no solo hacemos eso. Claro. Y sobre todo en municipios donde la pobreza es alta, como el mío, ahí nos damos cuenta de las necesidades que tiene la gente. Yo he tenido en mi despacho esta semana un buen número de personas casualmente que llegan llorando a pedir que les regalemos un ataúd porque ha fallecido un ser querido y no tienen el dinero en ese momento para poder comprar lo necesario y poder enterrar. Cosa que ya no vamos a poder hacer porque ese tipo de ayudas hay que priorizar lo realmente importante y ya no se van a poder ejecutar. Proyectos que se pagan de FODES, por ejemplo, nosotros teníamos un cibercafé que estaba a la disposición de todos los niños que van a escuelas públicas del municipio para que pudieran llegar, acceder a la red, descargar sus guías de trabajo, imprimirlas y llevarlas de manera gratuita. Ya no se va a poder. Teníamos un paquete de víveres para los adultos mayores de 65 años que queríamos ampliarlo para aquellos que tuvieran enfermedades terminales o discapacidades y ya no vamos a poder ejecutarlo. Brindamos un servicio de ambulancia que tampoco vamos a poder ejecutarlo. Tenemos una clínica municipal que probablemente vamos a tener que prescindir de los servicios de ella, aunque está siendo operada por una ONG, pero la alcaldía tenía que inyectarle un poco de dinero y ahora pues no sabemos hasta dónde vamos a poder trabajarlo. Todos los proyectos que se pagan de FODES, por ejemplo, el tema deportivo, las alcaldías en los municipios rurales, somos los patrocinadores de los torneos que se desarrollan comunalmente, proporcionándoles implementos deportivos, haciendo las premiaciones, porque eso al final mejora el tejido social de la comunidad, entonces es parte del trabajo municipal. Esto pues naturalmente ya no se va a poder hacer. Incluso en una entrevista hace poco alguien decía, ya no van a haber fiestas patronales. Efectivamente, el artículo 5 de la actual ley FODES dice que se puede utilizar FODES para sufragar fiestas patronales. Pero a mí lo que más me preocupa son servicios básicos como el tema de la recolección de desechos. ¿Se podría haber afectado? Todos los años, desde, bueno, hasta la administración anterior, la Asamblea Legislativa emitía un decreto transitorio que permitía a los consejos municipales utilizar hasta el 15% del 75% del FODES para recolección, transporte y disposición final de desechos. ¿Por qué ocurre esto? Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Medio Ambiente, las alcaldías botaban la basura a cielo abierto. Correcto. Cuando entra la Ley de Medio Ambiente, comienzan los rellenos sanitarios y ahora son privados y hay que pagarlos. Nuestro municipio paga $25 por tonelada depositada en el relleno sanitario del Puerto de la Libertad. Y en promedio nos cuesta $25 recoger cada tonelada. Es decir, $50. Y en invierno sigue costando lo mismo, pero como la basura se moja, pesa más. Entonces, esa factura que antes se pagaba con ayuda del FODES, ahora, ¿qué es lo que va a tocar? Como decía el alcalde de Nuevas Ideas, tocará ser creativo. Y ser creativo es generar una nueva tasa que se llame disposición final y trasladársela a los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Que al final el afectado es el pueblo. Tenemos que subir tasas, tenemos que subir impuestos. No afectamos al gobierno, afectamos al pueblo. Vamos a bajar la periodicidad de los servicios. Por ejemplo, si recogíamos basura 3 veces a la semana en una comunidad, tal vez lo vamos a tener que hacer ahora solo 2, para economizar un poco en el combustible de los camiones, o trabajar media jornada para economizar un poco en el salario, quizás prescindir del servicio de barrido de calles, quizás prescindir del servicio de policía municipal, del CAM, y así una serie de situaciones que nos obligarán a que reestructurar una nueva reingeniería de las municipalidades. Y eso podría incluir incluso evaluar la parte de los empleados de la misma alcaldía. Naturalmente, porque al no tener, cuando tú tienes un hueco entre lo que ingresa y lo que sale, hay que buscar cómo reducirlo. Claro. Lo primero es cómo meto más dinero, para no tener que reducir ni empleados ni calidad de servicio. Pero cuando yo no tengo más dinero, tengo que empezar a quitar servicios o a quitar empleados. Y esos son familias que se quedan sin el sustento en sus hogares.
No queremos llegar a eso y de hecho estamos justamente ya, la ley nos manda que en este momento ya nos encontramos en el periodo para preparar presupuestos y empezamos a hacer todos los ensayos. Nosotros ya habíamos empezado y comenzamos con un presupuesto atendiendo a lo que había señalado el presidente, el 6%, y aún así ya teníamos que hacer algunos ajustes. Ahora con el 1.5 estamos haciendo de nuevo nuestro presupuesto para presentarlo a aprobación del Consejo Municipal, en el que estamos todos los partidos políticos. Yo incluso a los miembros del Consejo Municipal de Nuevas Ideas que están en mi consejo, Sí. yo los invité a que formaran parte de la comisión de presupuesto, incluso en la pasada sesión de consejo, también a que participaran en el proceso de elaboración de las normas técnicas de control interno, que se le mandan a la Corte de Cuentas y con la que la Corte de Cuentas nos audita. Los invité abiertamente en la sesión y les dije, miren, venir a las sesiones de consejo no es venir a levantar la mano, es involucrarnos y trabajar. Y ninguno de los tres quiso formar parte de esto. O sea, quieren formar parte del Consejo Municipal, pero no se quieren involucrar. Entonces, criticar es fácil, trabajar es bien difícil y sobre todo cuando lo tenemos cuesta arriba. Yo entiendo quizás que ninguno de los colegas alcaldes de Nuevas Ideas, aunque saben la necesidad que tienen, difícilmente la van a poder exponer de manera tan amplia, porque esto iría en contra de la línea partidaria que se esté ejecutando. Y yo siempre he dicho que yo voy a aplaudir lo bueno y voy a señalar lo que sea malo. A mí cuando la gente me dice qué positivo tiene el gobierno, yo siempre pongo de ejemplo el tema de la vacunación. Cómo se ha manejado la vacunación. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. Pero como se está haciendo, está bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestro municipio no tenemos Fosalud. Nuestro municipio vecino sí. Nosotros no tenemos puesto de vacunación. Nuestro municipio vecino sí. Está cerca. Pero aún así, falta mucho por hacer. Pero sí creo que es un momento de repensar el Estado y creo que, reitero, centralizar no es la solución y sobre todo, como siempre lo apunto, tocar al FODES es tocar al pueblo. Tocarlo porque se pierde la parte social y esa ayuda que quizás el alcalde de San Salvador nunca ha dado, porque llegar al despacho del alcalde es complicado y porque la gente no llega a su oficina a pedirle ese tipo de ayuda. Pero cuando vamos a municipios en los que el FODES representa más de la mitad del presupuesto de ingresos, decirle que no a la gente que llega con lágrimas en los ojos porque necesita un ataúd. A mí me dolió, por ejemplo, cerrar el programa de becas universitarias, con la que estoy mejorando la calidad de vida de una familia completa al hacerle profesional a su hijo. Y ya no poder hacerlo porque no tengo recursos, porque tengo que priorizar por lo que la gente me paga, que es por recoger basura, por alumbrado público y por mantenimiento vial, y tengo que quitar este tipo de horas. Ahora, las gestiones internacionales me imagino se van a incrementar. La cooperación internacional no reembolsable con países amigos para tratar de paliar un poco la falta de estos recursos. Sí, esperamos que eso realmente ocurra, aunque somos 262 municipios. Sí. Todos quizá van a hacer lo todos mismo. vamos a hacer lo mismo. Sí. Cada una de las representaciones diplomáticas tendrá que ponderar a partir de lo que para cada uno de ellos suponga. Y si bien es cierto, hay un buen número de embajadas en el país, no todas tienen programas de cooperación. Y hay algunas, por ejemplo, la Embajada de Corea, la Embajada de Japón, la Embajada de Alemania, la Embajada de España, que tienen agencias de cooperación, pero ya tienen definidos cuáles son los criterios de cooperación. Hace poco tuvimos una reunión con representantes de la cooperación de Estados Unidos, con USAID, y ellos ya tienen definidos cuáles son los ejes. Podemos sumarnos, podemos presentar algunas situaciones, pero volvemos a lo mismo. Normalmente la cooperación nos ayuda. Yo tuve la oportunidad en su momento de trabajar con la cooperación japonesa y nos ayudaron a mejorar la infraestructura de un centro escolar de nuestro municipio en una donación generosa que hicieron para San José Villanueva. Pero no nos dan dinero para funcionar. No hay ningún gobierno, no hay ninguna ONG que te diga, aquí yo te regalo $1 millón para que lo ocupes como tú querrás. No, van para proyectos Va específicos. para proyectos en claro. específico. Entonces, por Claro. ejemplo, si yo busco una ONG y le pido que me ayude a comprar un vehículo, es una de las ideas que teníamos desde el principio, comprar un vehículo tipo microbús para poder trasladar todos los días a la gran demanda de pacientes que llegan a la alcaldía pidiendo que los traslademos a hospitales para atenderse diálisis, hemodiálisis, tratamientos psiquiátricos, terapias físicas. Puedo conseguir el vehículo,
pero no voy a tener para pagar el combustible y para pagarle al empleado que haga ese tipo de servicios. Entonces la parte social de las alcaldías se está viendo menguada y creo que de una forma que no es la correcta. Por eso, insisto, es necesario hacer un análisis a profundidad. Vimos la visita que hiciera el próximo director de la Oficina de Asuntos de Obras Municipales a la Asamblea Legislativa, pero fue nada más una presentación. Ya aparecía un guión escrito en el que ya sabía quién iba a preguntar y ya sabían quién iban a responder, pero no se escuchó a los diputados preguntar cuál va a ser el proceso, cómo se van a adjudicar, qué se va a ponderar. ¿No se han reunido con él ustedes? No, no. De hecho, yo supe que, bueno, debo decirlo abiertamente, varias personas, amigos míos, que lo conocen, yo a él no lo conozco, pero mucha gente me ha dicho que es alguien bien diligente, que es alguien con muy buenas capacidades de trabajo, con facilidad de diálogo. Y yo he buscado en el Ministerio de Obras Públicas, busqué en el FIDL, a razón de dónde es esta oficina y tratar de adelantarme y comenzar a preparar junto con las comunidades qué es lo que vamos a pedirle. Me imagino que hasta que no sea ya una dependencia de ley, una institución creada por mandato de ley, no será divulgada esa información y no empezará a dar audiencias. Pero llama la atención, por ejemplo, hace 2 meses el FISDL estaba haciendo una ronda en todos los municipios. A nosotros nos pidieron que reuniéramos a presidentes de las ADESCOS y les decían cómo se tenían que presentar los proyectos. Y sorpresa, por mandato de ley desaparece el FISDL, desaparece el ISDEM. Entonces creo que están intentando quitar la función municipal, centralizarlo en el Estado, y al final pues no podemos decir el Estado soy yo, sino que el Estado somos todos. Y de eso vamos a hablar, del FISDL y del ISDEM, al regresar de la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Alcalde, decíamos en el bloque anterior que íbamos a abordar el tema de lo que está ocurriendo con ISDEM y el FISDL. Hay una iniciativa y lo decimos porque ya ocurrió, no fue discutido, pues fue presentado en la sesión plenaria, pasó como pieza y ya ha comenzado a ser analizado en comisiones en la Asamblea para básicamente el ISDEM y el FISDL pasar muchas de estas atribuciones a la nueva entidad que estaría coordinando el trabajo con ustedes. Bueno, no, por lo menos ahora no he estado pendiente de la actividad en la Asamblea Legislativa. No sé si ya pasó a discusión el tema del anteproyecto de ley para la disolución del FISDL y del ISDEM. Estaba enterado de la Dirección de Obras Municipales. El ISDEM es un instituto de desarrollo y de formación municipal. Una de las cosas que ahora llama la atención es que por ley, la ley de la carrera administrativa municipal, establece que el ISDEM tiene el registro nacional de la carrera administrativa municipal. Okay. Ahí están inscritos todos los empleados de las alcaldías y esta ley se hizo para tratar de dar seguridad laboral a los empleados y que no fueran despedidos en cada cambio de gobierno, sino que ya se hiciera una carrera como tal. Cuando leemos el anteproyecto de ley, dicen ahora que el registro que tiene el ISDEM pasa al Ministerio de Trabajo y que será entonces el Ministerio de Trabajo el que va a determinar y va a dictar las políticas de este registro. Eso atenta contra la autonomía municipal que le da la Constitución, porque entonces ahora ya llevamos 2 cosas. Las obras ya no son decididas por el pueblo, ni ejecutadas por el pueblo, ni por los consejos municipales, sino que por el gobierno central. Viola la autonomía municipal. El registro de la carrera administrativa municipal ahora al Ministerio de Trabajo. Atenta también contra la autonomía municipal, porque ser autónomo es ser independiente. Es como que digamos que la CEL va ahora a regirse en su tema de recursos humanos por lo que le diga el Ministerio de Trabajo. Es una institución autónoma que tiene sus propias leyes, que hace sus propios reglamentos y que ejecuta su propio presupuesto. El ISDEM ha sido un acompañamiento en las alcaldías para formación, para capacitación, incluso es el administrador de los créditos, vende las especies municipales que ocupamos todas las alcaldías, que es una función que ahora le trasladan al Ministerio de Hacienda mediante la creación de un fondo circulante que van a tener que crear. Y el FISDL, pues, qué más decirlo, ha sido una institución que en la época del doctor Héctor Silva, cuando él fue presidente del FISDL, el país dio un giro completo.
se reinventó un país y fue una institución altamente pujante. En San José Villanueva, la última intervención que tuvimos con el FISDL fue el programa de fortalecimiento de los gobiernos locales, el PFGL, que nos ayudó económicamente a mejorar la infraestructura, a la compra de un vehículo para recolección de desechos. Incluso, no me acompaña ahora este documento, pero dentro de las herramientas que este plan creó por medio del FISDL, había uno que se llamaba de rescate financiero y que consultores profesionales trabajando dentro del banco de datos del FISDL hicieron levantamientos de información de cada alcaldía en los que dejaban una hoja de ruta para que las alcaldías pudiéramos mejorar la recaudación, ser más eficientes en la prestación de los servicios. Esa hoja de ruta que a nosotros nos hicieron allá en el 2014, 2015, si no recuerdo mal, nosotros la seguimos hasta el 2018 que yo fui alcalde y ahora la he vuelto a retomar porque ahí está el documento. Y es un documento que para mí es bien importante, porque ese documento en aquel momento lo hizo el que ahora es el ministro de Hacienda. Entonces, el ministro de Hacienda conoce de San José Villanueva, sabe las necesidades y las dificultades que tenemos. Por eso es que a mí me entusiasmó cuando el ministro decía que querían verificar el uso de los fondos y yo en el momento le dije, ministro, aquí lo espero en mi oficina, venga a auditar y venga a darse cuenta de cómo ocuparon el dinero, porque en la misma le iba a decir, mire, esto es lo que usted me dijo, esto es lo que usted me dijo que tenía que hacer y lo hemos hecho. Y aceptarle nuevas recomendaciones y nuevas ideas. Pero desafortunadamente el retroceso al cerrar instituciones, por lo menos yo, si a mí me hubiera tocado dar mi opinión, yo no hubiera cerrado el FISDL, porque es una institución que tiene una capacidad de técnicos importante, ingenieros, arquitectos, gente que ya sabe cómo manejar proyectos, cómo estudiar carpetas técnicas, valorarlas, denegarlas. Todo ese personal, lo ideal hubiese sido que la Dirección de Obras Municipales, que el FISDL se transformara en la Dirección de Obras Municipales, dejando a toda esa gente trabajando. Quizás si querían quitar algunos malos empleados después de evaluaciones al desempeño, remover algunos, pero no es lo mismo empezar algo con la experiencia adquirida en los años por personal técnico a empezar algo de la nada, no sabemos con quién. ¿Será personal del Ministerio de Obras Públicas? Ya el Ministerio de Obras Públicas tiene lo suyo. Están trabajando en lo que corresponde en las mega obras del país, pero pues ahora nos quedamos a la deriva. Ya no existe ISDEM, el Instituto de Desarrollo Municipal, el mismo camino para el FISDL, que también es el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Y pues por lo mismo las alcaldías nos quedamos a la deriva, la ausencia de una corporación. Y aunque varios alcaldes nos estamos hablando y por qué no nos reunimos y hagamos algo y tratemos de generar entre nosotros ideas que tengamos en común. Pero ¿qué es lo que pasa con Comurer? ¿Será que ya en los próximos días se va a conformar una nueva junta directiva o cuál es el destino de? Pues no tengo ni idea, no puedo opinar al respecto porque no he tenido contactos con... ¿Cuál era el procedimiento? ¿Qué es lo que seguía? Bueno, la ley para Comures establecía, los estatutos dicen que una vez pasan las elecciones y se tienen los resultados en firme, se tiene que nombrar una comisión de transición que está liderada por aquellos alcaldes que hubiesen sido reelectos. Ok. Ingresa el director ejecutivo, personal técnico de Comures y empiezan a preparar los documentos que se le entregarán a la nueva administración. Los estatutos señalan incluso la participación política que se tienen en los cargos de junta directiva y en las comisiones. En este caso probablemente, y estoy seguro, al haberse convocado a Comures hubiera participado nuevas ideas. Tendría que tener la presidencia, ¿verdad? Obviamente, si por mayoría es el 57% claro. de alcaldías, Claro. ellos podrían tener la presidencia, quizás la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia para el partido que haya quedado en segundo lugar, la primera secretaría para que él quedó en tercero y así se van llenando los puestos. Es un ejercicio democrático. En Comures trabajamos, yo fui vicepresidente de Comures 3 años y yo trabajé con alcaldes del FMLN que eran partido de gobierno e incluso era interesante porque estos mismos alcaldes nos servían como enlace con el gobierno central. Recuerdo al alcalde de Ciudad Delgado, al alcalde de Jucuarán, cuando les hablábamos y les decíamos necesitamos
trabajar en esto, y ellos de inmediato hablaban con el secretario Hato Asbun, lográbamos tener consensos. De hecho, nos reuníamos con el presidente Funes, nos reuníamos con el presidente Sánchez Serén para hacerles ver la importancia del desarrollo local, para trabajar, por ejemplo, en una propuesta de la ley de agilización de trámites por el tema del silencio administrativo, para considerar posibles alternativas al incremento del FODES. Así fue como se logró que incluso en la administración anterior el FODES estaba al 8%, se subió al 10%, pero bajo la condición que ese 2% tenía que utilizarse en labores de prevención a la violencia y seguridad ciudadana, porque estábamos en el pico de homicidios y de hechos de delincuencia. Entonces siempre hay que tener una mesa de entendimiento. Incluso recuerdo en más de alguna ocasión haber acompañado al secretario general del PCN, mi partido, a reuniones interpartidarias con el mismo presidente de la República, porque la política no es el arte de ejercer el poder, la política es el arte de concertar, de escuchar a uno, escuchar al otro y hacer el bien común. Eso es la verdadera democracia. Esa parte, pues, naturalmente ahorita se tiene perdida, tristemente, al no tener esta corporación que ojalá y se pueda reactivar y seamos de nuevo ese vínculo que puede unir el trabajo local, lo que hacen los alcaldes, ser una vocería de los alcaldes del país y trasladarlo hacia el gobierno central. Ahora, esa coordinación con esta nueva entidad pues se vuelve fundamental. Como todos sabemos, las principales necesidades del municipio las conoce la alcaldía, que está en el día a día con los habitantes, para canalizar y no pase lo que contaba antes de que existiera el FODES, de yo hago este proyecto porque considero, pero los alcaldes aseguran que es otro con la población. Entonces, para evitar eso, esta unidad que se estaría creando sería fundamental que trabajara de la mano con los municipios. Naturalmente, o sea, aunque viola la autonomía municipal, porque constitucionalmente las alcaldías administramos nuestro presupuesto, y así tiene que ser, pero en todo caso hay que trabajar juntos. O sea, este es un tema en el que yo recuerdo a Milagro Navas cuando teníamos los congresos nacionales de alcaldes y ella siempre, al cambio de gobierno presidencial, siempre repetía la misma frase. Señor presidente, aquí hay 262 alcaldes dispuestos a trabajar de la mano con usted para poder generar desarrollo local. Yo voy a hablar por mi partido, yo voy a hablar por los 17 alcaldes que tiene el PCN. Señor Bukele, aquí hay 17 alcaldes que quieren trabajar por el desarrollo local, que queremos sentarnos, que queremos buscar puntos de convergencia, no de divergencia, que queremos trabajar, que queremos llevar desarrollo a nuestras comunidades. Y si todos pensamos igual, vamos a encontrar puntos en común. No se trata de una revancha política, por el contrario, el pueblo salvadoreño no tiene la culpa de las revanchas políticas ni de las decisiones políticas buenas o malas que se han tomado. Si hay alcaldes que han utilizado mal los fondos, ahí están las instituciones y yo respeto el trabajo de la Corte de Cuentas y siempre he creído que hacen una buena labor en la fiscalización de los fondos públicos. Yo he sido parte de ello y de ver. O sea, yo me admiro de cosas que se nos escapó algo tan pequeño, pero que era tan fundamental, y por eso hemos tenido que pagar las multas que la Corte de Cuentas nos impone. Entonces, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar el desarrollo local. No olvidemos que el verdadero desarrollo del país se necesita en la parte rural, y esto llega por medio de los alcaldes y los consejos municipales. Muy bien, alcalde, gracias por acompañarnos esta noche y poder hablar claramente lo que está ocurriendo en los municipios. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que los próximos días sean de buenas noticias para el pueblo salvadoreño y sobre todo que permitan garantizar la estabilidad laboral de los empleados municipales y la eficiencia en la obra pública. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.